¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa del ya cuarto ciclo de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, ¡feliz año! ¡Feliz año! Temporada! Bienvenido nuevamente. Un placer estar al lado tuyo, mal no puedo estar nunca. Igualmente. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy embarazada también, no sé si se nota. Enhorabuena, muy bueno. Muchas gracias. Así que te disfrutaremos todo el tiempo posible. Y hasta que un te mes dirijas. y pico, si me deja Delmira, sí. Perfecto. Vamos a ver. Qué lindo nombre. Bueno, dale, no me emociones tempranito, No. Vamos a los bifes. Vayamos al tema de hoy, al primero al menos, el caso del ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, sigue dando que hablar. De hecho, nos despedimos el año pasado con eso y así también estamos abriendo. Bueno, en las últimas horas, en los últimos días, podemos decir, sin duda pasó al centro de la escena y con una luz cenital la fiscal Fossati. ¿Por qué? Por los audios que se han filtrado y que salieron al aire en legítima defensa el viernes y por la licencia médica que pidió por 15 días, más nuevamente la solicitud de alejarse del caso. Y por otro lado, también vamos a estar hablando de los anuncios que realizó el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada en el marco de su mensaje anual ante la Asamblea General. Esta presunta rebaja impositiva, bueno, ¿a qué tanta gente alcanza o no? De eso vamos a estar aclarando en el último bloque de este programa. Y comenzando, permiso Sarasola, con el caso Astesiano, algo que nos ha dejado, de lo mucho que nos ha dejado, y algo de honda preocupación para cualquier ciudadano o ciudadana y de gravedad, han sido los casos de espionaje a civiles que no tenían o no tienen sospecha de delito. Es decir, utilizar el aparato del Estado para fines privados, particulares, ya sea fines políticos, de matar a alguien, entre comillas, frente a la opinión pública, o fines comerciales. Son varios los casos, iremos repasando, pero tenemos aquí a 3 de las personas involucradas en esos espionajes utilizando el aparato del Estado, como decíamos. Así que, primero y ante todo, sobre el Liceo 41 tenemos a una abuela, fueron espiados estudiantes, docentes y familiares de los estudiantes. Así que, María, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Serás esta noche María Secas porque queremos preservar la identidad de los gurises, por eso no utilizaremos el apellido. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Héctor Altamirano, docente, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? También del 41. ¿De qué sos profe? Siempre me gusta saber. Profesor de historia. Bien, profesor de historia. Gracias. Brevemente, en realidad, hasta el año pasado fui profesor en el Liceo 41. Sí, este año, por razones en realidad particulares, no voy a estar, pero bueno, todo este proceso sí lo viví. Ahí está, ahí sos vocero un poco de los docentes en esto. Senador Charles Carrera, involucrado no. Y después les voy a preguntar por eso. ¿Qué se siente de golpe estar en las noticias sin que uno haya hecho nada? Aparecer en el medio de un algo. Espiado por la denuncia que había presentado junto con el senador Vergara por el tema del puerto. Carrera, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, con los demás invitados y con toda la audiencia. Gracias por estar. Ya desarrollamos, nos vamos a la otra punta del estudio. Vamos a hacer un breve repaso porque se siguen sumando capítulos a este caso de Alejandro Astesiano. Esta vez lo vamos a hacer de la mano de Mariana Cianelli, periodista. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Cuando uno pensaba que no iban a pasar más cosas, el viernes se publica un audio. Contanos un poco cuáles fueron estos últimos hechos. Bueno, la fiscal pidió certificación médica por 15 días. Esto se da luego de que se divulgara, como decías, un audio en legítima defensa donde ella habla con un periodista y de alguna manera dice que la investigación muy probablemente no llega a su fin por las piedras que está teniendo en el camino. Y este audio surgió de una conversación que ella señaló en su momento que era privada, dijo, algo así. Sí, efectivamente es con el periodista Carlos Peláez. Más recientemente se supo que luego la fiscal se comunica con el fiscal Gómez, Juan Gómez, y le explica un poco el porqué de sus dichos. También lo que sostiene ella en ese momento es que de alguna manera parte de las denuncias que ella establece en ese diálogo habían sido subsanadas y finalmente lo que termina haciendo es solicitando una vez más que se la retire del caso. Vamos a escuchar un fragmento de lo que es este audio del que se refiere Mariana y ya seguimos. Lo que está pasando, uno lo quieren tapar todo. Fíjate que quienes están mencionados siguen siendo los que dirigen a quienes me tienen que auxiliar.
todas las informaciones se filtran primero a la prensa que llegarme a mí. Dicen cosas que claramente no son. Yo que sale el ministro de Relaciones Exteriores y dice que no hay ningún funcionario involucrado cuando le queda claro de que se está investigando porque hay elementos. Sale el ministro de Salud Pública que no hay ningún funcionario cuando está claro de que es un horror lo que pasaba en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Juan Gómez dice que me dio todas las condiciones para la dedicación exclusiva y es mentira. Yo estoy en una fiscalía de flagrancia que no le corresponde estar en este caso. El lunes empiezo el turno. Tuve que dejar de lado todos mis casos para atender yo. Estoy haciendo las tareas administrativas para que salga adelante. Y cada cosa que yo voy avanzando, las mismas personas que me tienen que ser los auxiliares lo filtran para que se enchastre. Entonces, yo ya no estoy para inmolarme a esta altura de la vida y lo mejor es que las cosas quede clara, que esto es una bomba de tiempo y bueno, que quede claro que nadie le interesa. Bien, contundentes y fuertes las declaraciones de la fiscal Gabriela Fossati, estas declaraciones que él las realizó entonces al periodista Peláez el año pasado. Mariana habla de filtraciones, es algo muy grave. Sí, efectivamente, y coloca, digamos, responsabilidades en parte, ¿no?, de las autoridades, menciona Cancillería, menciona piedras en el camino. El audio es bastante más largo que lo que escuchamos. Hay otras cosas además. Hay otras cosas. Ella, por ejemplo, también dice, de alguna manera, en realidad me ponen piedras en el camino porque buscan que yo fracase, ¿no? Y están buscando de alguna manera, no dice estas palabras, pero dice una cara, ¿no? Esa cara del fracaso que sea yo. De alguna manera, parte, digamos, de ese audio, ella recalca un poco en el lugar en donde ella queda con este caso y también sostiene, que es bastante fuerte lo que dice, es que a nadie le importa la justicia. O sea, de los implicados, a nadie le importa la justicia. Volviendo al tema de este audio, el periodista Carlos Peláez contradijo de alguna manera en su momento a la fiscal diciendo que este es un audio que fue una conversación que mantuvieron on the record, que en lenguaje periodístico es que se podía utilizar. Ella dijo que no y terminó con esta licencia. ¿Qué más podemos saber de eso? Bueno, el periodista explica un poco en qué marco se da esta conversación con la fiscal. Esta conversación se dio en noviembre del año pasado, justamente cuando la fiscal dice que trasciende que la fiscal no quería estar más en el caso. Que se hizo público también. Eso. Exacto, se hizo público. El periodista le escribe, él también aclara que tenían una relación que se conocían hace 20 años. Ella estuvo mucho tiempo en Maldonado y este periodista trabaja allí. Exacto, entonces tenían como un vínculo, ¿no?, por el trabajo. Entonces, bueno, él le escribe y ella le manda este audio al periodista. El periodista lo que dice es que en ningún momento hubo reserva, se pidió reserva y evaluaron no sacar ese audio en ese momento para no entorpecer la investigación. Es importante también recordar y traer a la memoria, porque con el caso Astesiano y también ahora con el caso, digamos, de alguna manera de Fossati, todas las semanas estamos teniendo... Es muy difícil seguir la información. Exacto, información nueva. Recordemos que hace un par de semanas la fiscal denuncia al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por difamación e injurias. También denuncia al director de Caras y Caretas, Alberto Grille. Y más recientemente, Leonardo Grille, la semana pasada, informa que también a Carlos Peláez lo había denunciado. Nosotros intentamos comunicarnos con la fiscal Gabriela Fossati, no tuvimos respuesta, y también con el fiscal de corte, que nos dijo que en estos días, cuando se procese un poco más la información, podría hablar. Bien, claramente falta echar luz para seguir entendiendo este caso, pero bueno, vamos a seguir hablando con Mariana más adelante sobre los delitos que cometió Astesiano. El tema es que aparentemente por la cuestión del espionaje no hubo condena y de eso vamos a hablar ahora en la mesa entonces con Jorge y los invitados. Y empezamos con Héctor Altamirano, como decíamos, docente, vocero de los docentes del Liceo 41, y María, abuela de uno de los estudiantes.
Héctor, para empezar, ¿qué te parece lo medular? ¿Qué es lo primero que quisieras decir a propósito del caso, de lo que acabamos de escuchar, de lo que han vivido? Bueno, en realidad nosotros cuando nos enteramos de este caso, particularmente con lo que pasó en el Liceo 41, sentimos una gran conmoción, porque de alguna manera docentes que hacen su trabajo, estudiantes que van a estudiar a un liceo, fueron de alguna manera presuntamente espiados o sus datos circularon, en este caso en manos de alguien que hoy está condenado, ¿verdad? Y esa información circuló y no sabemos a dónde fue a parar. Esa es lo primero que te podría decir, es eso, la preocupación que sentimos fue inmensa. Y se mantiene. Se mantiene por supuesto. Nosotros, se ha pedido reuniones con las autoridades de educación secundaria y de CODICEN, no se han tenido respuestas. Y nosotros lo que intentamos es continuar a ver si alguien se hace responsable políticamente de este hecho. Nosotros creemos que si bien hay un tema judicial, nosotros pensamos que esto es una cuestión política que va más allá de la justicia también, ¿no? María, como abuela de un alumno, ¿qué pensás, qué sentís sobre todo esto? Bueno, en principio las familias sentimos el gran impacto de chiquilines de 15 años que estaban siendo investigados. El por qué los investigaban, cuál fue la causa, cómo es que queda ahora esto. Hicimos ante el liceo nuestra solicitud de ser recibidos para para buscar juntos las respuestas a todo esto. ¿Cómo gurises de 15 años de un liceo de barrio como es el Cerrito, terminan siendo investigados nada más ni nada menos que la custodia de la Presidencia de la República? Esto nos resultó tremendamente grave. ¿Y qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos pasa? Esa es una pregunta que debemos respondernos toda la sociedad. ¿Qué es lo que nos está pasando cuando chiquilines, como cualquier otro, está siendo indagado a tal extremo de que han sido, hay un audio concretamente que es el que nosotros escuchamos y de ahí se prendieron las luces rojas, que dice, tengo un amigo que tiene un hijo en el Liceo 41, ya te mando las capturas de los chats de los chiquilines, y la otra voz que responde, enseguida doy la orden. Nosotros indagamos bastante en esto. El liceo hizo lo que pudo en su momento, pero eso no ocurrió ahora en febrero, viene de mucho más atrás. Hubieron algunas cuestiones que ocurrieron por abril del año pasado que los chiquilines denunciaron. Concretamente hubo un acoso a través de un acoso, digamos, virtual, porque fue a través de los teléfonos, con algunas chiquilinas que ellas manifiestan al resto del grupo que estaban siendo acosadas y ellos hacen una denuncia ante el liceo, ante la dirección del liceo. Gurises que eran algún delegado de clase, porque es orden del liceo que cada grupo tiene su delegado para intercambiar con la dirección cuando ocurren problemas. Este era un problema, ellos denuncian mediante una carta que desconocemos la familia porque tampoco es correcto que vayamos a buscar esa carta, porque está dentro de la misma dinámica, digamos, de la situación del liceo. Y de aquí que mucho más lejos de lo que ellos buscaban, que era resolver ese problema, aparece un padre muy enojado porque estaba siendo vulnerado su hijo y pide al liceo respuestas
y que pide leer la carta, pide los nombres de quienes hacen la denuncia y el liceo no le da. Esto me estás hablando de antecedentes del año pasado. Son antecedentes que nosotros hemos ido indagando. Ya vamos a seguir en cómo la siguieron frente a las autoridades de la educación o posiblemente por otras vías. Ya volvemos, lo dejamos por ahí, María, Perfecto. para retomar en un minuto. Carreras, las primeras ideas frente a esto, el caso de Charles Carreras, senador, y Mario Vergara, espiados para tener datos, para apretarlos porque habían hecho la denuncia acerca de irregularidades en el puerto con la concesión a Catonasi. Sí, no, nosotros tenemos una enorme preocupación como Frente Amplio, fuera de que, bueno, que fuimos víctimas, se está desarrollando una investigación, ya existe, yo creo que es una... Nosotros la semana pasada estuvimos con nuestro abogado defensor, es una denuncia seria la que tenemos, existen elementos, existió un pedido y es como decía la abuela ahora, que es impensable que alguien que representa una empresa privada le pida al jefe de la seguridad del Poder Ejecutivo, porque en definitiva Astesiano era eso, era el jefe de la seguridad de toda la torre ejecutiva, una de las personas más cercanas al presidente de la República, cuando le piden ese conjunto de informaciones, porque el objetivo era extorsionarnos, hacer carpetas personales para extorsionarnos, es increíble que un funcionario público con tanta jerarquía se haya prestado a eso, porque su obligación era denunciar. También, a propósito de cómo y por qué vías sigue el asunto, la seguimos en un minutito. Ahora volvemos con Mario. Sí, vamos a recibir a Mario Llayera, quien es exdirector de la Policía Nacional, porque suma también otra arista en esto que refiere a el presunto espionaje en el caso Astesiano. En el caso de él, en noviembre del año pasado, la Diaria publicó información de que aparentemente una persona de seguridad de La Tahona, este barrio privado, le estaría ofreciendo a Astesiano información que perjudicaría a Llayera, y es por eso que lo recibimos esta noche. Llayera, ¿cómo está? Muy bien ustedes, muchas Muy bien. gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por estos minutos. Llayera, recordemos que las conversaciones de las cuales estamos hablando se habrían dado en marzo del año pasado, previo a lo que fue el referéndum por la LUC. ¿Cuándo le llegó a usted la información de que se estuvo manejando aparentemente información perjudicial sobre usted, un presunto seguimiento? No se sabe muy bien. Como fue para todos, ¿no? Las primeras publicaciones de los chats que fueron expresados por medios periodísticos, me entero que efectivamente hay chat, pero luego, ya en el mes pasado, también de que hay audios que se siguen refiriendo a este hecho y indudablemente que, bueno, se va conformando un contexto para mí que realmente me preocupa en todo sentido. Y bueno, y creo que también escuchando un poco la situación en cuanto a la investigación, con las expresiones de la fiscal en cuanto a que no se estudiaron todos los chats porque la información era muy importante, ¿no? Para procesarla. Bueno, creo que me di cuenta que, bueno, que no ha habido, a pesar del tiempo transcurrido, no iba a ser posible que procesaran correctamente esta información si no había una denuncia previa. Y bueno, es lo que voy a hacer. ¿Cuándo va a presentar la denuncia? Posiblemente la semana que viene o la otra. Estoy reuniendo toda la información. Y bueno, voy a hablar y juntarme con el abogado que me va a representar, acordar los términos de la denuncia y presentarla. En correr de este tiempo lo vamos a hacer. Llayera, por el cargo que usted tuvo, ¿qué opinión, qué impresión le genera esto, por ejemplo, que decía la fiscal, de este caso Fossati, de que se daba que las personas que tenían que investigar, hacer investigaciones vinculadas a los chats, tenían superiores que estaban involucrados en estos mismos chats? Por un lado, ¿cómo ve eso? Y por otro lado, también, ¿cómo ve el hecho de que haya cambiado la cúpula policial y que hubieran tantos policías involucrados en estos, jerarcas altos además?
Indudablemente que entiendo a la fiscal que es muy complejo llevar una investigación de este tipo, pero quienes tienen la responsabilidad, que son los mandos políticos, los jerarcas de los ministerios y de presidencia, que toman conocimiento de la situación, ya sea públicamente o por la fiscalía, lo que corresponde, lo que se realizaba y lo que las normas determinan, es que inmediatamente se tiene que abrir paralelamente al tema penal, es decir, a la investigación fiscal, se tiene que abrir una investigación administrativa, y esa investigación administrativa, para que sea transparente, objetiva, para darle garantías a todos, debe separar inmediatamente a las jerarquías que están mencionadas. No quiere decir con eso que sean culpables, van a continuar siendo investigados en cada nivel, pero hay que separarlos del cargo, porque si no, evidentemente que luego comienza a emerger la sospecha de que hay cosas que pueden salir mal. Y después que las cosas salen mal en la reunión de pruebas, es difícil volver a reparar. Y yo creo que en este caso, evidentemente, se quiso bajar el perfil del problema, y de tal manera no realizaron los procedimientos que se deberían de haber realizado. Y creo también que al ser tan sensible este elemento, bueno, había que realmente manejarse de otra forma, en una manera excepcional a la que se realiza en forma común. En este caso que lo involucra a usted de los chats, además se da la particularidad de que se nombra directamente al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cosa que no pasa en todos los casos que estábamos mencionando. Voy a leer dos ejemplos. Un chat que responde a Astesiano que dice: buen día, Luis dice que si tiene algo para llevarme, algún informe o foto o lo que sea, y le dijo también que Luis le pidió que destaque que es súper reservado, y después en otra parte hay más, pero leo dos. Che, estoy con el presidente acá, que el lunes sí o sí Hernán se reúna conmigo, decirle a ver a qué hora puede y a ver cómo quiere hacer, arregla vos, dice el presidente, y me reúno con él, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje también le parece a usted que le da a la policía el hecho de que el presidente esté involucrado de alguna manera, al menos en nombre, en estos chats? Y además, el hecho de que también se le intente bajar el perfil a un caso tan complejo como este, como mencionaba usted. Bueno, yo creo que si se lograra confirmar de alguna manera esta situación, realmente es un nivel de actuación o de conducta que para mí me regresa a periodos que ya supuestamente nuestro país había superado. Y que la policía había evolucionado como institución al mismo tiempo que las instituciones democráticas. Colocarle un rótulo de opositor a cualquier persona y bajo esa situación utilizar los medios del Estado para investigarlos sin seguir un adecuado proceso, que todos lo entendemos y lo sabemos, que si evidentemente si hay una información, una denuncia de mala conducta o de malas corrupción, actos de corrupción, lo que sea, deben ser denunciados, pero deben ser denunciados ante la justicia, y la justicia es la que habilita entonces el camino para el proceso. Todos lo entendemos así. En este caso pareciera que no. Y bueno, si la principal figura política en el país actual, es decir, el máximo cargo, pudiera estar involucrado o tuviera conocimiento de este hecho, bueno, hay que, en principio, investigarlo. Y eso me parece que es una cosa que no se le dio la relevancia suficiente, y bueno, y hay una necesidad de alcanzar una transparencia para todo el público, una transparencia de entender, bueno, en definitiva,
si este hombre actuó solo, si logró hacer, en el caso mío en particular, o todos los demás casos. Creo que no se puede cerrar una investigación de este tipo y bueno, el interés en tanto es entender en forma profunda lo más que se pueda, conocer la verdad sobre esto y entenderlo, comprenderlo para que no suceda más. Muy bien. Mario Lallera, muchísimas gracias por estos minutos en La Letra Chica. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos unos minutos, pero en el próximo bloque volvemos desde la sede del Frente Amplio. Hubo reunión de la mesa política por el caso Astesiano, así que vamos a estar hablando con Fernando Pereira. Quédense que ya venimos. Minutos pasan de las 9 y como les decíamos, hubo una declaración de la mesa política del Frente Amplio tras estas últimas novedades que estábamos repasando del caso Astesiano y para eso recibimos a Diego Martín Lemos. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maite, hola Jorge, gracias por recibirme y bueno, éxitos en esta nueva temporada para todas y todos. Nos encontramos acá en la sede del Frente Amplio, como bien decían, hace un rato la comisión que viene trabajando el tema Astesiano, bueno, solicitó al Ejecutivo dar algunas respuestas ante estos audios que se filtraron de la fiscal Gabriela Fossati y para eso vamos a hablar con Fernando Pereira, presidente de la Fuerza Política. ¿Cómo se tomó estos audios que surgieron de la fiscal Fossati y algunas cosas que plantea en cuanto a la investigación y en base a algunos frenos que habría tenido, por más que los audios fueron del año pasado? El problema no es la fiscal, el problema es lo que dice la fiscal. La fiscal dice que quienes tenían que ayudar en la investigación, en verdad intentaban tapar, hacer todo lo posible para tapar. Que las cosas se filtraban de presidencia, de los ministerios, de la fiscalía. Son muy graves las cosas que se dicen, en el sentido de que si hay un obstáculo en la investigación y ese obstáculo en buena medida se lo atribuye al Poder Ejecutivo o a la policía, que son sus auxiliares, entonces tiene que haber una respuesta del Poder Ejecutivo, cuáles eran los obstáculos que se generaban, de dónde se filtraba la información, cuál era el tipo de filtración que se daba. De alguna manera contradice los dichos del presidente que las filtraciones eran de 2 medios de comunicación, cuando en verdad hubieron 4 o 5 medios que publicaron noticias que surgían de distintas fuentes, pero tiene que haber alguien que dé la información, ¿no? Entonces, si la información, de acuerdo a la fiscal, puede haber surgido de ministerios, de presidencia, o incluso de fiscalía, o de los responsables de la policía, bueno, tienen que haber explicaciones políticas. Yo lo que parto de la base del caso no es si la pena Astesiano es grande, es chica, eso no está en discusión en el Frente Amplio. Ayer se interpretó de que el Frente Amplio consideraba que era una pena menor. No lo considera eso. Lo que considera es que debería haberse investigado más porque hay muchos temas que quedaron abiertos. Por ejemplo, la investigación sobre Mario Vergara y Charles Carrera y ese seguimiento ilegal que aparentemente le hicieron. Los alumnos del Liceo 41, niños de 14, 15, 16 años, adolescentes muy jovencitos, la situación de Mario Lallera, las circunstancias de distintos negocios que este señor, que era una de las personas más cercanas al presidente, hacía en Torre Ejecutiva. Entonces, no se trata tan solo de las explicaciones que puede dar la fiscal. Hay explicaciones que son políticas. El Poder Ejecutivo tiene que explicarle a la sociedad por qué hubo este desequilibrio que permitió que uno o más personas, si es una asociación, más personas, pudieran llegar a estos niveles de abuso y a estos niveles de corrupción en las cercanías del gobierno uruguayo. ¿Se debería rever el juicio abreviado, el acuerdo abreviado en el que se llegó por parte de la fiscal y la defensa de Alejandro Astesiano? Yo respondí, y eso me trajo algún problema, que la fiscal tiene que dar algunas respuestas. Y eso no puede ofender a nadie. Tiene que responder porque Gustavo Leal se lo colocó de calidad de testigo a calidad de indagado. ¿Por qué no se le da una explicación de cuáles fueron los hechos delictivos que lo llevaron, o de apariencia delictiva, que lo llevaron a colocarlo en situación de indagado?
tiene que explicar por qué se cerró un juicio en el que tenía más tiempo para ver si había más personas involucradas en una trama que golpea, digamos, la institucionalidad uruguaya. Y sin embargo ese tiempo no se lo tomó. Esto puede verse como una ofensa, como un ataque a la Fiscalía, para nada, para nada. Pero sí tenemos derecho a opinar. El día que la política no pueda opinar sobre cualquier aspecto, incluso sobre las decisiones de los fiscales, tenemos un problema fuerte democrático. Eso en el Uruguay no pasa. Entonces, digamos, me da la impresión de que faltan respuestas y que esas respuestas las debe dar el Poder Ejecutivo, que está liderado por Luis Lacalle Pou, ¿no? Después de llegar a ese juicio abreviado hace unas semanas, ¿entienden desde el Frente Amplio que se quitó el foco por parte de la Fiscalía de caso Astesiano? Por ejemplo, la fiscal Fossati presentó 6 denuncias, una contra usted, otra contra 2 periodistas de Caras y Caretas, otra contra 2 usuarios de Twitter, otra contra una abogada que visitó a Astesiano y supuestamente era amiga de ella y por eso lo visitó, una denuncia que ya fue archivada. Entonces, ¿se entiende que se quitó el foco en lo importante? Sí, claramente. Claramente, yo por eso no hablo de caso ni voy a hablar más. Cuando me cite la Fiscalía voy a ir como voy cada vez que me citan de cualquier lugar, porque soy institucionalista, pero no voy a hablar del tema, porque ese tema deja de ser relevante. Yo di opiniones en medios de comunicación que cualquiera los puede escuchar y es claro que ni ofendí ni injurié a nadie. Pero luego hay circunstancias que son delicadas. Si nosotros tomamos nota que siguen 2 senadores, Mario Vergara y Charles Carrera, que una empresa que está ubicada en Boca de Ratón es parte de quienes contratan a Astesiano, si aparentemente le hicieron un pago, si se trataba de extorsionarlos para que levantaran las denuncias del puerto, tendría que haber una alerta en el sistema político todo. Si luego siguen alumnos del Liceo 41 y quien manda los teléfonos a Astesiano es ni más ni menos que un miembro de la custodia presidencial, ¿no merecen los padres una explicación clara? Si luego se sabe que se ofreció información sobre Mario Lallera por parte de una empresa privada de seguridad y no merece una investigación profunda, no es cualquier cosa, es espionaje en democracia. Y no nos tenemos que acostumbrar a que intervengan a ciudadanos libres en democracia. No tenemos que partir de la base de que esto tiene que ser una práctica corriente. Y parto de la base que las otras denuncias no tienen ni pie ni cabeza, pero bueno, lo dictaminará la Fiscalía y yo me voy a someter cuando me convoquen sin ningún problema. De hecho, suspendí actividades que tenía fuera del país esperando la convocatoria, porque, insisto, al Poder Judicial, que no es igual que la justicia, y la justicia no es igual que la Fiscalía, hay que respetarlos, porque finalmente es los organismos que nos deberían dar garantías. Bueno, para darnos garantías todos tenemos que tener respeto en esa institucionalidad, lo que no implica no poder discrepar sobre algunas decisiones. Fernando Romano sería el fiscal que lo tendría que indagar y le agregamos a los compañeros que Fernando Romano además va a ser quien subrogue a la fiscal en estas 2 semanas que se pidió de licencia, así que va a tener bastante trabajo. Fernando Pereira, muchas gracias por estos minutos. No, a las órdenes y insisto que Uruguay y la fortaleza democrática del Uruguay exigen respuestas políticas, no solo jurídicas. Hoy es tiempo de que el Poder Ejecutivo dé respuestas políticas y no la dio ni en la evaluación del 1 de marzo a 3 años de gobierno, ni las ha dado en el periodo del juicio, ni las ha dado hoy. Entonces, me da la impresión de que hasta que el Poder Ejecutivo no dé explicaciones claras de quiénes fueron los responsables de que estas cosas no se evitaran, es muy difícil terminar el tema, ¿no? Volvemos a piso, compañeros, cuando quieran. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y antes de, cuando son las 21:38, antes de retomar el cuento que nos hacía María a propósito del antecedente del año pasado del Liceo 41, quiero preguntarle al senador Charles Carrera sobre estas alusiones directas que hacía su compañero de partido, Fernando Pereira. Decía, alerta del sistema político todo, que debería haber por el caso de espionaje que sufrieron junto a Carrera, digo, con Vergara. Más allá de si la alerta, porque hubo en un primer momento, hubo declaraciones incluso de algunos legisladores de la coalición de gobierno actual, sí, diciendo que esto era grave, pero me dio la sensación de que fue como el fuego de un fósforo que se apagó muy rápido. Quiero saber sus sensaciones de eso, Carrera, y por qué vías se buscará
la contundencia y tratar de llegar lo más hondo posible. Acá primero la alerta es inadmisible. Lo que ha pasado en Uruguay es gravísimo. No solamente por el espionaje a 2 senadores, que tenemos un estatuto especial, sino por esta red, esta trama que involucra, como decía Fernando ahora señalaba, a adolescentes, a estudiantes de liceo, a profes, a padres. Esa persecución a la disidencia, porque el caso de Mario Lallera, el exdirector de policía, fue porque se expresó a favor de una opción ante un referéndum que era convocar a que se votara el sí. Eso es inadmisible. Entonces, se expresó por el no a la LUC, digamos. Claro. Sí a derogar. Entonces, eso es inadmisible, eso no puede pasar. Nosotros, es decir, acá a las minorías hay que respetarlas, a la disidencia hay que respetarla, en una democracia hay que permitir que se exprese. Entonces nosotros lo que estamos buscando del Frente Amplio es, como decía Fernando, nuestro presidente, la responsabilidad política. Es decir, alguien se tiene que hacer cargo, porque no fue el Espíritu Santo que lo puso a Ostesiano como jefe de seguridad de la torre ejecutiva, del Poder Ejecutivo, sino que hubieron decisiones. Queremos investigaciones administrativas, investigaciones serias. ¿Y esas cómo se activan? ¿Qué hay que hacer? Pero ya tendrían que haber activado, Jorge. Pero ya eso es cuestión de los ministerios, hay que votar en el Parlamento, precisan mayorías especiales. Cuando hay hechos con apariencia ilícita, hay que hacer investigaciones serias en la órbita de los ministerios, en la órbita de la torre ejecutiva. No se sabe, no hay... Y ustedes ahí, perdóname, lo único que pueden hacer es pedirla en voz alta. Nosotros pero hemos hecho mandan los informes, ministerios, claro. manda el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos hecho pedidos de informe, pedido de acceso a información pública, y en realidad no han existido investigaciones. Y después lo otro es la fase judicial. Nosotros somos denunciantes. Con Vergara? Nosotros hemos solicitado una ampliación, nuevas evidencias. Nuestro abogado, nosotros tenemos el rol de víctimas. Nuestro abogado ha aportado nuevas evidencias porque quiere citar, es decir, hay comunicaciones donde está citado el presidente también. Se involucran a jerarquías policiales. Entonces, bueno, todo esto hay que indagar. Aparece una nueva persona, un ex militar retirado, que era compañero de Acuña y de Paniza, que es el encargado de la seguridad de la empresa Seguridad del Club de Golf, que aparece en esa trama. Lo que nosotros queremos es la verdad material, es decir, saber quién fue que solicitó este armado de carpetas. Y si ese armado de carpetas se realizó, ¿dónde fueron a parar? Es decir, si está involucrado Catognati, esta empresa, si está involucrado o no, queremos saber porque es grave, o si está involucrado el gobierno. Pero acá uno tiene que darse cuenta, lo que señalaba Mario, es decir, hay un montón de infraestructura, de información, hay un montón de tecnología que está al servicio de la seguridad de todos los habitantes. Y esa seguridad, esos sistemas de información, esos sistemas de inteligencia no pueden ser utilizados para perseguir a estudiantes, a sus profes, a la oposición, al exdirector de la Policía Nacional. La vía judicial, entonces, en una frase para cerrar contigo, Charles, está activada, dependerá de los tiempos de la justicia. No, está activada, es una causa seria, existe decir... nosotros creemos que ya existen elementos para imputar a alguna de estas personas. Yeah. Pero bueno, esperemos que esto prosiga, y es eso lo que es necesario. Es decir, acá es necesario saber la verdad y que el Poder Ejecutivo asuma la responsabilidad en lo que le compete. María, habíamos dejado pendiente el final de lo que nos estabas contando como antecedente del año pasado. Muy brevemente, me comentabas además fuera de cámara, es algo que como familiares de los gurises nunca habíamos contado y lo estamos contando acá. Esta cuestión de la falta de respuestas por parte de la dirección del liceo frente al acoso sufrido por algunas gurises. Sí, la respuesta del liceo, de la dirección del liceo fue, organizaron, pero eso porque hubieron profesores que impulsaron también que se diera talleres, en fin, trabajar el tema del acoso, el respeto y del tema del acoso sexual con las chiquilinas. El acoso sexual, que vamos a aclarar por las dudas, que fue a través de los chats. Bien, esto fue desestimado, fue minimizado. Ese padre que viene a defender su hijo, que era él que hacía el acosador, digamos, dice, bueno, no me quieren dar las informaciones, van a ver ustedes, entonces
como que iba a seguir más adelante con su propósito. Para nosotros esto es grave, fue grave en el primer momento, más grave cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, y cuando la fiscal dice, porque nos enteramos a través de los informativos, porque no sabíamos esto, dice que fue desestimado el tema del 41 porque no tenía apariencia delictiva. Entonces nosotros nos preguntamos, y queremos respuesta, ¿cuál es la apariencia delictiva? Si esto, que es indagar a chiquilines, ¿por qué los indagan? Si es por esta causa, si es porque ellos cumplieron con un deber cívico de organizarse, hacer las cosas bien, preguntar, que la dirección del liceo tomara cartas en el asunto, y bueno, fueron obligados, digamos, invitados a pedir disculpas ante ese chiquilín que era el acosador, y las chiquilinas terminaron diciendo que no, que entonces no, y pidieron disculpas. Y eso es grave. Y eso es grave. A lo que te referís, y te entiendo, para cerrar esa parte del antecedente, que de aquellas aguas esos barros, o sea que fue parte de un mismo proceso de enfrentamiento que terminó en el espionaje. Y nosotros queremos saber, porque aún las autoridades de la educación, de la enseñanza de secundaria, no nos han respondido las notas que enviamos. Gracias, María. Profe Altamirano, ya estoy contigo para lo último. Antes vuelvo por allá. Hablando de delitos, 4 meses después de lo que fue la detención de Astesiano, es que se conoció la condena. Mariana, repasemos un poquito cuál fue esta condena y cómo es que se llegó también, porque refirió un proceso, ¿no? Bueno, Astesiano es condenado a 4 años y medio de penitenciaría, pero además es condenado a pagar una multa por unos 150.000 pesos y también queda inhabilitado a ejercer cargos en la función pública. Que ahí, solo para aclarar, esos 4 años que no puede ejercer cargos en la función pública arrancan ahora, ¿no? O sea, ni bien él arranca la condena, digamos. Exacto, cuando queda la sentencia firme, como es el caso. Bien. Todo esto es por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. ¿Y se pueden atar hechos con delitos? Porque uno piensa, capaz que, yo qué sé, se ha hablado tanto y ha tenido tantos capítulos esto que no sé si queda claro por cuál es cuál, digamos. Bueno, exactamente. Es importante ese punto, recalcar que tanto en la audiencia pública como luego en la acusación de la fiscal, ella no hace esa relación causal entre los hechos que va enumerando y los delitos que recién nombraba, ¿no? Por lo general eso lo hacen, ¿no?, los fiscales, en este caso no está. Podemos igual de alguna manera suponer un poco a qué delito se refiere por cada hecho. Pero básicamente, como para ir enumerando un poco esos hechos que la fiscal en la acusación da cuenta, tenemos un primer gran hecho que tiene que ver con los pasaportes y las identificaciones falsas, ¿no?, para personas rusas. Ahí podemos ver en la acusación la fiscal sostiene que un hecho de inflexión es agosto del año 2021, cuando el escribano Álvaro Fernández, exacto, disculpen. Cuando Álvaro Fernández se comunica con Astesiano en su rol de facilitador, justamente por los nexos que él tenía en el gobierno. La fiscal ahí, como para ir adelantando también, sostiene y concluye que Astesiano finalmente recibe $10.000 del escribano, a quien la fiscal Fossati sostiene que de alguna manera es el cabecilla de este grupo criminal. Recibe esos $10.000, pero la fiscal dice que Astesiano no termina ejecutando, digamos, esa maniobra para la cual es requerido. Claro, como que quedó a medio camino. ¿Y qué otros, además del caso de los pasaportes, qué otros hechos hubo también a destacar? Bueno, los otros hechos que detalla la fiscal tienen que ver con el rol de Astesiano como jefe de seguridad y sus contactos con las altas jerarquías policiales. Aparece
en la acusación varios nombres de estas altas jerarquías. Aparece Héctor Ferreira, aparece Berriel, y bueno, y también de alguna manera podemos ver también allí que en la acusación la fiscal enumera una serie de hechos que en un primer momento, si recordamos, estaban como en duda, ¿no? O se ponían en duda. Esos hechos tienen que ver con que Astesiano accedía a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia, también accedía al sistema de gestión de seguridad pública. Ahí, Mariano, o sea, él hacía uso de recursos del Estado para, bueno, todas estas cuestiones, estos emprendimientos que tenía, digamos. Exacto. Incluso la fiscal dice, en un momento, pedía y hacía favores a Astesiano, obviamente para él mismo y para terceros. Ahí podemos ver brevemente esa descripción. Entonces, la fiscal de alguna manera detalla y pone ejemplos sobre todos estos casos de, digamos, de abuso en su rol de jefe de seguridad, justamente con elementos del aparato del Estado. Pero hubo bastantes cuestiones igual que quedaron por fuera, ¿no? Repasemos rápidamente al menos eso. Bueno, uno de los delitos que originalmente estaba en la formalización tiene que ver con el delito de suposición del Estado civil. Por ese delito hay una pena máxima de penitenciaría de 8 años, ¿no? Mucho más de lo que se termina condenando. Justamente aquí es la parte donde la fiscal reconoce que recibe $10.000, pero que entiende que no termina de alguna manera efectuando lo que se le pide, ¿no? Claro. Después hay otro montón de delitos que podrían caber en el caso de Astesiano. Hay una nota en la diaria donde varios juristas repasan, bueno, qué delitos podrían también aplicarse, y tenemos, por ejemplo, delito de fraude, cohecho simple, después también tenemos utilización indebida de la información privilegiada como algunos de los delitos que también podrían enmarcarse en el caso Astesiano. Y otro caso fue también el de Marcelo Abdala, por ejemplo, que se comprobó que hubo una especie de seguimiento de lo que él había hecho previo en realidad al accidente de tránsito que tuvo, y eso tampoco entró. No, justamente otro de los delitos que también se podría marcar es el de pesquisa secreta, que está prohibida por la Constitución, que lo que implica la pesquisa secreta es justamente prohibir de alguna manera al Estado y a las autoridades que investiguen a las personas. Esto en el ordenamiento jurídico se puede ver como se pueden aplicar distintos delitos para esta figura, digamos, de alguna manera. Y como bien decías, bueno, en el caso de Marcelo Abdala podría haberse entendido de alguna manera, ¿no?, que entraba esta figura, pero hay otros más, también el caso de Vertical Skies, la empresa, ¿no?, que estábamos hablando. La empresa de seguridad de Miami. Exacto, que solicitan a Astesiano que investiguen a los senadores de la oposición, Mario Vergara y Charles Carrera, con motivos políticos, ¿no? Eran senadores que habían presentado una denuncia, claro, ¿no? Después también, obviamente, el caso del Liceo 41, donde hay estudiantes, ¿no?, y docentes que de alguna manera ven sus derechos vulnerados con esto de que bueno, pasa a los celulares y pasa a los contactos, ¿no?, para que de alguna manera se busquen en esas conversaciones. Lógico. Mariana Cianelli, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y justamente volvemos con el caso del Liceo 41, Jorge. Sí, y ahí, como habíamos prometido, voy al profe Altamirano para cerrar este rincón del estudio y esta mesa por esta noche. Lo que quieras destacar, Héctor. Bueno, en sí nosotros, vuelvo a reiterar, nosotros queremos saber qué fue lo que pasó con esos datos, quién se va a hacer responsable, qué autoridad de la educación, pero también qué autoridad política, en definitiva, se hace responsable de este hecho que nos parece gravísimo. Para cerrar también me gustaría en realidad pensar un poco y una reflexión es, nosotros como colectivo hemos analizado el tema, recién le comentaba al senador, en Uruguay esto no es nuevo, en realidad esto es un supuesto espionaje, pero en realidad en Uruguay el año pasado se conoció una sentencia que fue archivada, una causa en realidad, que hubo espionaje en democracia, o sea, esto se corroboró, está confirmado
Entonces, los aparatos represivos del Estado y los aparatos de inteligencia del 85 por lo menos hasta el 2005 siguieron activos y siguieron haciendo lo mismo que venían haciendo durante la dictadura, ¿sí? Del 85 al 2005, después no se sabe. Pero nosotros, de alguna manera, como de formación también profesor de historia, queremos enmarcar esto en prácticas. Hay un trabajo de Samuel Blixen que lo había planteado, que es una continuidad del Estado, y a nosotros lo que nos preocupa es cómo cortar esa continuidad, esas prácticas que nos parecen que, como decía María, vulneran los derechos de las personas. Cómo cambiar de alguna manera esas lógicas, más allá también de esto puntual, cómo cambiar esas lógicas que hay dentro del Estado, dentro de los servicios de inteligencia, para que en realidad todos nosotros nos podamos sentir tranquilos y, como decía también desde el móvil, vivir en una verdadera democracia. Héctor Altamirano, hablando en nombre de los... desde el punto de vista personal, digo, a título personal y en nombre de los profes del Liceo 41, gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Idéntica situación para María Abuela en el caso de los familiares de los gurises del Liceo 41, gracias. Gracias a ustedes. Senador Carreras, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Y yo les recomiendo fervientemente que no se vayan de ahí, porque en el próximo bloque hay mucho para desmenuzar y analizar acerca de los anuncios de impuestos y las perspectivas económicas e impositivas que dejan sobre la mesa lo que habló el presidente de la calle Pou en el Parlamento. Ya seguimos. De la noche llegamos al tercer y último bloque de La Letra Chica y, como les decíamos, recibimos a Gustavo Viñales. Gustavo es contador público, además máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver si podemos entender un poco mejor un gusto estos anuncios. Pero antes de entrar a conversar con Gustavo, vamos a repasar cómo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizaba estos anuncios, que se está generando como una especie de debate donde se dice es una rebaja, queda todo en realidad ahí. Vamos a escucharlo y ahora debatimos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable. Para ser claro, abundan los ejemplos. Una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. De esa es la gente que estamos hablando. Bien, ahí veíamos al presidente en el Parlamento. Gustavo, ¿a quiénes llegan entonces estos anuncios? ¿Es efectivamente empleadas domésticas, albañiles? ¿De qué estamos hablando? A ver, más allá de el take del presidente, que yo por supuesto no le voy a responder al presidente, no tengo autoridad para hacerlo, voy a intentar, hace muchos años que intento un desafío, bueno, personal y realmente complejo, de intentar hacer difusión en temas tributarios, difusión en términos formativos, digamos, ¿no? Y la única manera que tengo, a esta altura me he ido convenciendo, porque además lo hago en radio, en prensa escrita, o bueno, en estos casos, es tener cierto cuidado con los datos. Bien. Y que sean de acceso público. Es decir, que yo lo que digo, que finalmente cualquier periodista de investigación tenga capacidad de por lo menos generar una información que lo respalde. Entonces, a ver, estos datos que yo voy a dar ahora son datos de la Dirección General Impositiva, que están en la página web, que es un informe de lo que le llaman de la campaña de IRPF de cada año. Los últimos datos son del año 2020, porque todavía no está el informe de la campaña 2021. El 2022, por supuesto, todavía no se hizo la liquidación. Debería estar el 2021, pero no está. En cualquier caso, no va a haber grandes cambios. Pero para que entendamos, en el IRPF de trabajo, porque en IRPF tenemos dos categorías, de trabajo y de capital, ¿sí? Lo que llamamos categoría 2, que es de trabajo, la DGI declara que hay personas informadas con ingreso, es decir, a la DGI le informan de personas que obtuvieron ingresos grabados por el impuesto, 1.327.000 y pico 900. 1.328.000 personas tuvieron ingresos grabados por IRPF. O sea, gente que paga el IRPF. No, gente que tuvo ingresos, que esos ingresos potencialmente están grabados por el IRPF. Ahí va. ¿Sí? 1.328.000 personas.
contribuyentes del impuesto, lo dice la DGI, es decir, que llegaron a tener que contribuir con $1 al menos, Ahí va. 437.000 personas. Eso da 32,9% del total de personas que obtuvieron ingresos alcanzados por el impuesto. Apenas el 32,9% fueron contribuyentes de al menos $1. Bien. Y tuvieron una tasa efectiva en ese universo, una tasa promedio efectiva en el global, de 7,8%. Es decir, que el ingreso bruto grabado, el 7,8% de la masa fue. Ahora, si el 32,9% fueron las personas que quedaron alcanzadas efectivamente por el impuesto, el restante 67% no estuvo y no quedó alcanzada por el impuesto, es decir, que no son contribuyentes del IRPF. Voy al IAS. Personas informadas con ingresos por pasividades o jubilaciones, 726.600. Contribuyentes del IAS, 179.500, es decir, 24,7%. Esto vuelvo a decir, está en la página de la DGI. Señor, señora, si usted tiene ganas, periodista especializado, busca el resumen de campaña del año 2020 y le va a dar esto. La tasa efectiva en el universo de contribuyentes del IAS fue apenas 5,9%. Es decir, que si el 24,7% fue alcanzado entre los jubilados y pensionistas, el 75,3% que percibió jubilaciones y pensiones no quedó alcanzado por el IAS. Entonces, esos datos me parece que la gente los tiene que entender. Pero voy a otro orden de magnitud, porque en definitiva la gente, la mayoría, va a estar mirando, todos los que estamos acá, en el recibo de sueldo, y no son solo asalariados. Voy a un dato no menor. El IRPF alcanza a asalariados, a trabajadores autónomos, a profesionales universitarios, es decir, todo tipo de ingreso de trabajo. Porque seguimos hablando del asalariado y caemos en el ejemplo de la empleada doméstica o del trabajador de la construcción. Sí, el albañil, hay que profesionales fue lo que dijo el presidente. Independientes, hay profesionales que trabajan en tecnología de punta, digamos, en industrias líderes, en ingresos. O sea, es mucho más que los asalariados. No siempre pongamos el ejemplo de Doña María para figurar lo que es nuestra sociedad. Pero para que tengamos un orden de magnitud, porque la gente va a ver el recibo de sueldo y me devolvieron, yo no quiero entrar en anécdotas, ¿no? Si me devolvieron 200 pesos o 600 pesos, o pagué menos 200 pesos o menos 600 pesos. Porque la gente no sabe cuánto pagó de más en el IVA porque le quitaron una devolución del 2%. Se habla bastante del IVA también. ¿La DGI, el principal ingreso es por el IVA? Sí, ¿cómo la es? gente no tiene idea cuánto paga de IVA, ni siquiera tiene idea de cuánto le están devolviendo por el 2% que sigue vigente, y mucho menos sabe cuánto le dejaron de devolver por el 2% que se eliminó. Entonces vamos a esos datos. Son datos del 2022. El IVA representó en la recaudación de la DGI el 46,8% del total de la recaudación. Si a esto le agregamos el IMESI, que es un impuesto específico que va en algunos productos, llegamos al 55%. La gente no tiene noción de cuánto está pagando. Yo le pregunto a cada uno de ustedes cuánto paga de IVA. Te pregunto a ti cuánto pagas de IVA. No tiene la más remota idea. No, y aparte cada vez que uno va al supermercado, consume diferentes supermercado, cosas. cuando te compras ropa, cuando vas a todo. la peluquería, cuando compras una garrafa, cuando vas al almacén, a la panadería, todo. Y a todos y a todas. Y no lo saben. Entonces es un impuesto oculto. Entonces yo te rebajo, te devolvía 4%, ahora te rebajo 2%. No tenés idea cuánto te quité. La mayoría de todos nosotros no tenemos idea. Entonces, el IVA, vuelvo a decir, 46,8, le sumamos el IMESI y estamos en 55. El IRPF de trabajo es el 14,4% de la recaudación de la DGI. El IAS es el 2,5, apenas el 2,5 de la recaudación de la DGI. Y el IAS significa Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social. Es uno de los impuestos que va directamente a la seguridad social. Entonces, por un lado decimos, tenemos una seguridad social desfinanciada y que casi que urgente que la tenemos que reformar, y un impuesto que tiene un destino específico a la seguridad social, que lo pagan 1 de cada 4 jubilados o pensionistas, le vamos a dar un beneficio de rebajarle a todos, porque esta rebaja va al 100% de los jubilados o pensionistas que pagan IAS. Al 75% de los jubilados y pensionistas que no pagan IAS, no les llega nada. Entonces, si pensamos en cuál es el impacto real de estas medidas que se anunciaron, ¿cuál vendría a ser? ¿Cómo podemos ver esa magnitud? La magnitud de las medidas es... Yo voy a decir algo que parece contradictorio, pero yo creo que estas medidas... En Uruguay tuvimos la capacidad. El dicho generalmente dice mucho ruido y pocas nueces. En Uruguay tuvimos la capacidad, la sociedad que está discutiendo hace meses, ¿sí? No solo el sistema político, la gente, de hacer mucho ruido sin nueces. Aquí, señores, ha pasado poco y nada. Cuando digo que ha pasado poco y nada, quiero decir 2 cosas. Primero, cuando uno analiza la renuncia fiscal de estas 2 medidas,
que son IRPF, IAS y algunas modificaciones en los regímenes simplificados de las MIPYMES, el propio Poder Ejecutivo las estima en 150 millones de dólares por año. ¿Sí? Es decir, que en el quinquenio, a este gobierno le quedan 2 años, va a tener 300 millones de dólares de renuncia fiscal. Ahora, si nosotros tomamos las medidas de todo el quinquenio tributarias en este orden de magnitud, IVA, IRPF y IAS, y estas modificaciones en los regímenes de MIPYMES, tenemos que en marzo del 2020 hubo una quita en la devolución del 2% en el IVA para pagos con débito y instrumentos electrónicos de pago. La ley de inclusión financiera tenía, por ley, una devolución del 2%. Y la ley le daba la facultad al Poder Ejecutivo que le diera un 2% adicional, hasta compras de 4.000 UI, que son 12.000 pesos más. Lo que el Poder Ejecutivo hizo fue quitar esa devolución que tenía por facultad el Poder Ejecutivo, es decir, que lo podía hacer por decreto. La que iba por ley es la que sigue vigente al día de hoy. Nuestras estimaciones, porque el Poder Ejecutivo en ese caso no las proporcionó, o sea, no hay un informe de cuál fue el aumento de la recaudación por quitar la devolución en el IVA. Pero vuelvo a decir, la gente no sabe porque no lo ve. Esa devolución de ese 2% en el IVA que recibíamos cuando íbamos al Pagabas con supermercado. tarjeta, exactamente, con tarjeta de débito. Bien. Pero nadie hizo esa estimación. Nosotros hicimos una estimación y un cálculo muy conservador nos daba 35 millones de dólares por año. Digo muy conservador porque también la gente, los periodistas especializados pueden ir a la rendición de cuentas y cuando ven el gasto tributario que sigue vigente ahora, es decir, para el año 2021, hay por la devolución del IVA un orden de magnitud de 100 millones de dólares de los 2% que quedan, que no eran iguales, pero eran muy similares. Pero un orden de magnitud de mínima de 35 millones de dólares por año. Por 5 años son 175 millones de dólares de aumento de la recaudación por IVA. En el cálculo de las bases de las BPC que sirven para el mínimo no imponible del IRPF y del IAS y para las franjas que se cambiaron en 2021 y se comenzaron a ajustar por índice medio de salarios y no por inflación, hay un aumento en la recaudación de la DGI del orden de 65 millones por año para el 2021 y para el 2022. 50 en el IRPF y 15 en el IAS. O sea que ahí tenemos 130 millones más. Entonces, si sumamos solo eso, yo estoy diciendo que esta renuncia de 300 millones de dólares está más que compensada con los 300 millones de dólares o más que se van a recaudar por estas modificaciones de impuestos que nadie prácticamente menciona y no han estimado el Ministerio de Economía o la DGI. Entonces digo, aquí hemos logrado hablar muchísimo de impuestos con muy bajo impacto en términos de recaudación, ¿sí? O cero, yo vuelvo a insistir que yo creo que es cero, pero que tiene, a mi juicio, 2 impactos muy relevantes. Uno, el primero, es que de alguna manera el sesgo más regresivo de nuestro sistema tributario en su conjunto vuelve a manifestarse. Es decir, nosotros veníamos antes del IRPF y del IAS, es decir, antes de la reforma tributaria, en un sistema tributario que aún tenía más carga de imposición indirecta, es decir, el IVA incluso era más porcentualmente y el IMESI era más de lo que es ahora. Pero hay que dar un debate conceptual entonces. Totalmente, es que la clave, y yo creo que lo relevante de la reforma tributaria no fue necesariamente, porque no hubo aumento de recaudación, hubo un cambio de cuáles son las herramientas. Uruguay está discutiendo hoy, sigue discutiendo el IRPF. En el mundo, yo decía hoy, en el mundo el IRPF es de Gran Bretaña de fines del siglo XIX. Todos los países que tienen economías más desarrolladas que nosotros tienen IRPF. Empezó en Estados Unidos en el año 1913, pero ya existía en Japón, en Holanda. En Argentina empezó en la década del 30. O sea, estamos discutiendo algo que está superado por el mundo. Entonces a eso voy. Por un lado, creo que le incluimos un sesgo regresivo a nuestro sistema tributario, pero segundo, Uruguay debería superar la discusión del IRPF. Este cambio normativo que está ocurriendo, que anuncia el presidente ahora, no tiene ningún cambio en las definiciones de los ingresos. En Uruguay se discutió si ingresos, si renta. Es una discusión semántica irrelevante. En el mundo se tratan como sinónimos. ¿Sí? No hablamos de renta, porque si llegáramos a la deducción completa, solo grabaríamos el ahorro. Igual ese debate tampoco está. Pero debería estar saldado con esto que pasó. Bien. El Poder Ejecutivo no toma en estos cambios, son solo cambios de parámetros. No modifican nada los ingresos, no incluye ninguna deducción distinta a las que existía. Modifica parámetros. Lo que era 10, dices 14. Perfecto. ¿Por qué no es 15? ¿Por qué no es 16? ¿Por qué no es 9?
La devolución en el crédito por el crédito hipotecario, por el crédito de arrendamiento de Que vivienda. también fue Que una 6 se anuncio del pasó a 8. presidente. A mí me parece fantástico, pero ¿por qué no pasó a 9? ¿Por qué no pasó a 10? ¿Por qué no pasó a 7? Porque en definitiva es una cuenta, pero conceptualmente no hay modificaciones ni en el IAS ni en el IRPF. Entonces yo creo que eso es un tema positivo. Uruguay debería estar discutiendo otras cosas en materia tributaria relevantes. Esto yo creo que lo único que tiene positivo es que saldamos una discusión que tiene 16 años en Uruguay, porque la reforma tributaria fue del 2007, pero que tiene más de 100 años en el mundo. Ustedes conocen gente que vive en otros países, nadie está discutiendo que porque trabaja y o tiene ingresos jubilatorios, paga impuestos a las rentas personales. Nadie discute eso. Hoy el mundo está discutiendo impuestos ambientales, impuesto mínimo a las empresas globales, y Uruguay debería, porque ahí es donde tenemos el sesgo regresivo, discutir seriamente un IVA, una devolución de IVA a los sectores de menores ingresos, pero bien hecha y que tenga una profundidad y un alcance relevante para que cambie el sesgo regresivo de nuestro sistema. Lo del impuesto a nivel mundial me gustó para hablar en otro programa con no? Álvaro Hay más de Padrón. 50 países que hoy están estudiando y aplicando, o sea, planteándose reformas para este año, para el 2024 en particular, y Uruguay parece que no existe. Bueno, ojalá que estemos a la altura. Gustavo, muchísimas gracias por estos Gracias minutos. a ustedes. Muy bien, y nosotros ya llegamos al final entonces de este primer programa de La Letra Chica, Temponi. Cambian algunas cosas, cambia parte del formato, pero se mantienen características como que hemos tenido algunas respuestas durante el programa y han quedado 1000 puntas más abiertas para seguir haciendo Muchas dudas. Bueno, nosotros volvemos el miércoles. Sí, 21 horas. Tendremos en este año, siempre lunes y miércoles a las 21, algunos programas especiales o temáticos, llamémosle monotemáticos, y otros politemáticos como el de hoy. El del miércoles será temático porque es 8 de marzo y hablaremos de esta lucha de las mujeres y los feminismos que por supuesto no se detiene y cada año encuentra realidades diferentes. Muchísimas gracias por estar, como siempre, que descansen.